Hola, bienvenidos a Lectura Gótica y Fantástica. Apoya el canal, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Es la única manera en la que puedo seguir subiendo estas fantásticas historias. Apoya al autor y compra este libro en tu tienda preferida. Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. La esposa del marino, parte 2. Sí, señor, dijo ella, pero le pedí licencia para traerla yo misma. Otros, además de vuestra parentela, se alegrarán de vuestro regreso, y que volváis pronto. En esa ocasión, miró a Aldarion a Erendis por primera vez con amor, y largo tiempo se quedó a popa mirando atrás mientras el Palarrán se adentraba en el mar. Se dice que se apresuró a regresar y estuvo ausente menos tiempo que el planeado, y al volver trajo regalos para la reina y para las damas de su comitiva, pero el más rico regalo lo trajo para Erendis, y era un diamante. Fríos fueron los saludos intercambiados entre el rey y su hijo, y Meneldur le reprochó que dar semejante regalo era impropio para el heredero del rey, a no ser que fuera un regalo de compromiso, y exigió que Aldarion pusiera en claro sus intenciones. En gratitud lo traje, dijo él, por un corazón cálido en medio de la frialdad de otros. Puede que los corazones fríos que van y vienen no animen a los otros a que den calor, dijo Meneldur, y una vez más instó a Aldarion a que tensara en el matrimonio, aunque no habló de Erendis. Pero Aldarion no quiso escucharlo, pues siempre cuando la gente más quería influir en él, más se oponía. Y tratando ahora a Erendis con mayor frialdad, se decidió a abandonar Númenor y continuar sus proyectos en Viñalonde. La vida en tierra le era tediosa, pues a bordo de su barco no estaba sometido a ninguna voluntad ajena, y los aventureros que lo acompañaban no conocían más que el amor y la admiración por el gran capitán. Pero ahora Meneldur prohibió que partiera, y Aldarion, antes de que el invierno hubiera acabado por completo, se hizo a la mar con una flota de 7 navíos, y la mayor parte de los aventureros, desafiando al rey. La reina no se atrevió a enfrentar la cólera de Meneldur, pero por la noche una mujer envuelta en una capa fue al puerto con una rama y la puso en manos de Aldarion diciendo: «Esto viene de parte de la señora de las tierras del oeste. ¿Por qué ese era el nombre que daban a Erendis?» Y desapareció en la oscuridad. Ante la abierta rebeldía de Aldarion, el rey le quitó los poderes que le había concedido como señor de las naves y los puertos de Númenor, e hizo que se cerrara el gremio de los aventureros en Eambar, y que se clausuraran los astilleros de Romena, y prohibió la tala de árboles para la construcción de barcos. 5 años transcurrieron, y Aldarion regresó con 9 barcos, porque 2 habían sido construidos en Viñalonde, y estaban cargados de maderas preciosas cortadas en los bosques costeros de la Tierra Media. La cólera de Aldarion fue grande cuando se enteró de lo que habían hecho, y a su padre le dijo: «Si no soy bienvenido en Númenor, y no hay trabajo para mis manos, y mis barcos no pueden ser reparados en sus puertos, me iré otra vez y muy pronto, porque los vientos han sido rudos, y necesito reparar mis averías. ¿No tiene el hijo del rey otra cosa que hacer más que examinar las caras de las mujeres en busca de una esposa? Emprendí el trabajo de la silvicultura, y he sido prudente en él. Habrá más madera en Númenor antes de que el fin de mis días que hoy bajo tu cetro». Y fiel a su palabra, Aldarion partió otra vez ese mismo año con 3 barcos y los más audaces de los aventureros, y se fueron sin bendiciones ni ramas, porque Meneldur prohibió que las mujeres de su casa y las de los aventureros se acercaran a los muelles, e implantó una guardia alrededor de Romena. En ese viaje, Aldarion estuvo tanto tiempo ausente que la gente empezó a temer por él, y el mismo Meneldur estaba inquieto a pesar de la gracia de los Valar, que había protegido siempre los barcos en Númenor.
Cuando habían transcurrido 10 años de la partida, Erendis finalmente desesperó y creyendo que había ocurrido algún desastre o que Aldarion había decidido quedarse en la Tierra Media, y también para escapar al asedio de los pretendientes, pidió licencia a la reina y dejando a Armenelos regresó a las tierras del oeste. Pero al cabo de otros 4 años, Aldarion regresó por fin y sus barcos habían sido castigados y maltratados por los mares. Había navegado primero hasta el puerto de Viñalonde y desde ahí había emprendido un gran viaje a lo largo de la costa, hacia el sur, mucho más allá de sitio alguno alcanzado todavía por los barcos númenóreanos. Pero al volver hacia el norte, se topó con vientos contrarios y grandes tormentas, y escapando apenas del naufragio en Harat, encontró Viñalonde barrido por el mar y saqueado por hombres hostiles. 3 veces altos vientos venidos del oeste le impidieron que cruzara el gran mar, y su propio barco fue alcanzado por el rayo y desarbolado, y solo con trabajo y fatiga en las aguas profundas logró al fin volver a puerto en Númenor. Muy grande fue el consuelo de Meneldur que Aldarion, pero le reprendió que se hubiera rebelado contra su rey y su padre, y abandonara la protección de los Valar, arriesgando que la ira de Oz se despertara y se volviera no solo contra él, sino también contra los hombres fieles que lo acompañaban. Entonces Aldarion enmendó su temple, y recibió el perdón de Meneldur, quien le restituyó el señorío de las naves y los puertos de Númenor, y le concedió además el título de amo de los bosques. Aldarion lamentó que Erendis se hubiera marchado de Armenelos, pero era demasiado orgulloso para ir a buscarla, y en verdad no podía hacerlo salvo que para pedirla en matrimonio, y aún no estaba dispuesto a someterse. Trató de reparar el abandono en que tantas cosas habían caído durante su larga ausencia, porque había estado fuera casi 20 años, y en ese tiempo llevó a cabo grandes obras en los puertos, especialmente en Romena. Comprobó que se habían derribado muchos árboles para hacer casas y otras cosas, pero no habían pensado en el futuro, y poco habían plantado para reemplazar lo que faltaba. Y viajó por Númenor de un extremo a otro, examinando él mismo el estado de los bosques en pie. Cabalgando un día por los bosques de las tierras del oeste, vio una mujer de cabellos oscuros que flotaban al viento, embozada en una capa verde abrochada al cuello con una joya brillante, y la tomó por una de las Eldar que iban a veces a esas partes de la isla. Pero ella se aproximó, y él vio que era Erendis, y que la joya era la que le había dado. Entonces conoció de súbito el amor que tenía por ella, y sintió el vacío de sus días. Erendis padeció a verlo, y quiso alejarse a la carrera, pero él fue demasiado rápido y le dijo: «Bien merezco que huyas de mí, que he huido tanto y tan lejos. Pero ahora perdóname y quédate». Entonces cabalgaron juntos a la casa de Beregar, padre de ella, y allí Aldarion expuso claramente su deseo de comprometerse con Erendis. Pero ahora Erendis se mostró renuente, aunque de acuerdo con las costumbres y la vida de su pueblo, y era tiempo de que se casara. El amor que sentía por él no había disminuido, y tampoco se negaba por coquetería. Pero ahora temía que en la batalla que se libraría entre ella y el mar, por la posesión de Aldarion, no saldría vencedora. Pero para Erendis era todo o nada, y no cedía con facilidad. Y temerosa del mar, y culpando a todos los marcos de la tala de árboles, decidió que tendría que infligirle al mar una derrota definitiva, o ella misma sería derrotada. Pero Aldarion cortejó a Erendis con asiduidad, y donde quiera ella iba, también iba él. Descuidó los puertos y los astilleros, y todos los asuntos del gremio de los aventureros. No derribó árboles y se dedicó solo a plantarlos, y tuvo más alegría en esos días que en cualquier otro día de antes, aunque no lo supo hasta que miró atrás cuando la vejez había empezado. Por fin intentó persuadir a Erendis que navegara con él en un viaje alrededor de la isla en el barco Eambar, porque habían transcurrido 100 años de que Aldarion fundara el gremio de los aventureros, y habría festejos en todos los puertos de Númenor. A esto consintió Erendis, ocultando su disgusto y su temor, y partieron de Romena y llegaron a Andunie, en el oeste de la isla. Allí iba Landil, señor de Andunie, y pariente muy cercano de Aldarion, celebraba una gran fiesta. Y en esa fiesta bebió la salud de Erendis, llamándola Uineniel, hija de Uinen, la nueva señora del mar.
Pero Erendis, que estaba sentada al lado de la esposa de Balandil, dijo en voz alta: «No me llamen así. No soy hija de Winen. Ella es más bien mi enemiga». Al cabo de un tiempo, la duda asaltó otra vez a Erendis, porque Aldarion volvió a pensar en las obras de Rómena y se dedicó a levantar grandes rompeolas y construir una torre en Tol Winen, Calmindon, la Torre de la Luz. Pero cuando esos trabajos concluyeron, Aldarion volvió a Erendis y le pidió que se casara con él. No obstante, ella se disculpó diciendo: «He viajado con vos en barco, señor. Antes que os dé mi respuesta, ¿no viajaréis conmigo en tierra a los sitios que amo? Conocéis muy poco de este país para alguien que ha de ser rey». Por tanto, partieron juntos y llegaron a Enerie, donde el viento mecía los prados de hierba y pastoreaban las ovejas de Númenor. Y vieron las casas blancas de los granjeros y de los pastores, y oyeron el balido de los rebaños. Allí Erendis habló a Aldarion y le dijo: «Aquí estaría yo en paz. Viviréis donde queráis como esposa del heredero del rey», dijo Aldarion, «y como reina en muchas hermosas casas según vuestros deseos. Cuando seas rey, seré vieja», dijo Erendis. «¿Dónde vivirá entre tanto el heredero del rey?» «Con su esposa», le dijo Aldarion, «cuando sus trabajos se lo permitan, si ella no pudiera compartirlos». «Yo no he de compartir mi esposo con la señora Winen», dijo Erendis. «Eso es hablar retorcido», replicó Aldarion. «Igualmente podría yo decir que no quiero compartir mi esposa con el señor Orome de los bosques, porque ella ama los árboles que crecen en el descampado». «Por cierto que no», dijo Erendis, «porque talarías cualquier bosque como regalo para Winen si se te ocurre. Nombrad el árbol que améis y se mantendrá en pie hasta morir». «Amo todo lo que crece en esta isla», respondió Erendis. Entonces siguieron cabalgando largo rato en silencio, y después de ese día se separaron, y Erendis volvió a la casa de su padre. A él no le dijo nada, pero a su madre Núnez le contó las palabras que había habido entre ella y Aldarion. «Todo o nada, Erendis», dijo Núnez. «Así eras de niña, pero amas a ese hombre, y es un gran hombre, aparte del rango que ocupa, y no destruirás en ti el amor que le tienes sin hacerte mucho daño. Una mujer ha de compartir el amor de su marido con su trabajo y el fuego que la habita, o bien convertirlo en algo poco digno de amor. Pero dudo que entiendas alguna vez tal consejo. Lo deploro, sin embargo, porque ya es tiempo de que estuvieras casada, y habiendo dado al mundo una hermosa hija, había concebido esperanzas de que me dieras hermosos nietos, ni tampoco me desagradaría que fueran criados en casa del rey». Este consejo no conmovió, por cierto, la mente de Erendis. No obstante, comprobó que el corazón no le obedecía y que sus días estaban vacíos, más vacíos que en los tiempos en que Aldarion estaba ausente, porque él residía todavía en Númenor y sin embargo pasaban los días y él no volvió nunca más al oeste. Ahora bien, Almarián, la reina, enterada por Núnez de lo ocurrido y temiendo que Aldarion buscara consuelo en nuevos viajes, porque hacía ya mucho que estaba en tierra, envió un mensaje a Erendis diciéndole que volviera a Armenelos, y Erendis, instada por Núnez y por su propio corazón, hizo lo que se le pedía. Allí se reconcilió con Aldarion, y en la primavera de ese año, cuando había llegado el tiempo de la Euruquierme, ascendieron con la comitiva del rey a la cima del Meneltarma, que era el monte sagrado de los Númenorianos. Cuando todos hubieron bajado otra vez, Aldarion y Erendis se demoraron en la cima,
y miraron allá abajo la isla de Osternece, verde en primavera, y contemplaron el resplandor de la luz en el oeste, donde se encontraba la lejana Avalone, y las sombras en el este sobre el gran mar. Y el Menel se levantaba azul sobre ellos. No hablaron porque nadie, salvo solo el rey, hablaba en la altura del Meneltarma, pero cuando descendieron, Erendis se detuvo un momento, mirando hacia Emerie y más allá, hacia los bosques de su país. ¿No aman la Yosayan?, preguntó ella. La amo, por cierto, aunque creo que usted lo pone en duda, porque pienso también en lo que puede ser en tiempos por venir, y en la esperanza y el esplendor de su pueblo. Y creo que un regalo no ha de mantenerse ocioso en el tesoro. Pero Erendis lo contradijo diciendo: regalos como los que vienen de los Valar, y por mediación de ellos del único, han de amarse por sí mismos ahora y en todos los ahoras. No han de darse en trueque para obtener más o algo mejor. Los Edan siguen siendo hombres mortales, Aldarion, por más ilustres que parezcan, y no podemos vivir en el tiempo por venir, no sea que perdamos este ahora por un fantasma de nuestra propia invención. Y, tomando bruscamente la joya que llevaba en la garganta, le preguntó: ¿querrías que vendiera esto para comprarme otros bienes que deseo? No, dijo él, pero no lo tienes guardado en el tesoro. Sin embargo, creo que lo estimas demasiado, porque desluce junto a la luz de tus ojos. Entonces le besó los ojos, y en ese momento ella dejó de tener miedo y lo aceptó, y se dieron palabra de matrimonio en el sendero empinado del Meneltarma. Entonces volvieron a Armenelos, y Aldarion presentó a Erendis a Tarmeneldur como la prometida del heredero del rey. Y el rey se regocijó, y hubo alegría en la ciudad y en toda la isla. Como regalo de bodas, Meneldur dio a Erendis una gran extensión de tierra en Emerie, y allí hizo construir para ella una casa blanca. Pero Aldarion le dijo: otras joyas tengo yo atesoradas, regalos de reyes de tierras lejanas a las que los barcos de Númenor han prestado ayuda. Tengo gemas tan verdes como la luz del sol en las hojas de los árboles que amas. No, dijo Erendis, he recibido ya mi regalo de bodas, aunque llegó adelantado. Es la única joya que tengo o que quiero tener, y la pondré más alto todavía. Entonces él vio que ella había engarzado la gema blanca en una redecilla de plata, como una estrella, y cuando ella se lo pidió, él se la sujetó en la frente. La llevó ella así muchos años, hasta que acaeció la desgracia, y alcanzó renombre en todas partes como Tar el Estirne, la señora de la frente estrellada. Así hubo por un tiempo paz y alegría en Armenelos, en la casa del rey y en toda la isla, y está registrado en los libros antiguos que los frutos abundaron en el verano tardío de aquel año que era el 854 de la Segunda Edad. Pero de todas las personas, solo los marineros del gremio de aventureros no estaban contentos. Durante 15 años Aldarion se había quedado en Númenor y no condujo ninguna expedición al extranjero, y aunque había capitanes valientes que habían sido formados por él, estos capitanes no tenían ni la riqueza ni la autoridad del hijo del rey, y los viajes entonces eran más raros y breves, y rara vez dejaban atrás la tierra de Gil-galad. Además, la madera no era abundante ya en los astilleros, porque Aldarion negligenciaba los bosques, y los aventureros le rogaron que volviera a trabajar otra vez. Aldarion atendió este ruego, y a principios Erendis iba con él a los bosques, pero lo entristecía ver cómo derribaban los grandes árboles y cómo luego los cortaban y cerraban. Por tanto, muy pronto Aldarion iba solo, y ya no estuvieron tanto juntos. Ahora bien, llegó el año en que todos esperaban el casamiento del heredero del rey, porque no era costumbre que el compromiso durara más allá de 3 años. Una mañana de esa primavera, Aldarion cabalgó desde el puerto de Andunia por el camino que llevaba a la casa de Beregar,
y allí estaría Erendis, que había venido de Armenelos por los caminos del interior. Cuando llegó a la cima del gran risco que dominaba la región y protegía el puerto desde el norte, se tornó y miró hacia el mar. Soplaba un viento del oeste, como ocurre a menudo en esa estación, amado por los que sueñan con navegar a la Tierra Media, y unas olas de cresta blanca avanzaban hacia la costa. Entonces, de súbito, la nostalgia por el mar lo asaltó como si una gran mano le aferrara el trueno, y el corazón le golpeó fuerte y se quedó sin aliento. Luchó por dominarse, y al fin se tornó y se puso otra vez en marcha, y decidió tomar el camino a través del bosque en que había visto cabalgar a Erendis y la había confundido con una Eldar hacía ya 15 años. Casi la buscó para verla una vez más, pero ella no estaba allí, y el deseo de verla le dio prisa, de manera que llegó a la casa de Beregar antes de que cayera la noche. Allí recibió de buen agrado, pero él no dijo nada acerca de la boda, aunque todos pensaban que para eso había venido a las tierras del oeste. Con el paso de los días, Erendis observó que cuando estaban en compañía de gente que hablaba y reía, Aldarion guardaba silencio, y si lo miraba de pronto, veía que él le clavaba los ojos. Entonces se le sobrecogió el corazón, porque los ojos azules de Aldarion le parecieron ahora grises y fríos, aunque con una especie de hambre en la mirada. Era una mirada que había visto antes, demasiadas veces, y le dio miedo lo que parecía pronosticar, pero calló. Y Núned, que había advertido todo lo que sucedía, se alegró porque las palabras pueden abrir heridas, como ella decía. Al cabo de un tiempo, Erendis y Aldarion cabalgaron de regreso a Armenelos, y a medida que se alejaban del mar, él se iba alegrando otra vez. Sin embargo, no dijo a Erendis nada de aquello que lo perturbaba, porque en realidad estaba en guerra consigo mismo y no sabía qué hacer. Así avanzó el año, y Aldarion no dijo nada, ni del mar ni de la boda, pero iba con frecuencia a Romena y pasaba el tiempo en compañía de los aventureros. Al fin, cuando llegó el año siguiente, el rey le pidió que lo visitara, y hubo paz entre ellos, y ninguna nube empañó el afecto que se tenían. «Hijo mío», dijo Tarmeneldur, «¿cuándo me darás la hija que desde hace tanto deseo? Más de 3 años han pasado ya, y ese es tiempo más que suficiente. Me asombra que pueda soportar semejante demora». Entonces Aldarion guardó silencio, pero finalmente dijo: «Me ha dado otra vez esa nostalgia, Tariña. 18 años son un ayuno muy largo. Apenas puedo estarme quieto en la cama o sostenerme sobre un caballo, y el suelo duro me lastima los pies». Entonces Meneldur se afligió y compadeció a su hijo, pero no entendía por qué estaba perturbado, pues a él nunca le había gustado navegar, y le dijo: «Ay, pero estás comprometido, y por las leyes de Númenor y el recto juicio de los Eldar y los Edain, un hombre no puede tener 2 esposas. No puedes desposarte con la mar, pues tu novia es Erendis». Entonces a Aldarion se le endureció el corazón, porque esas palabras le recordaron su conversación con Erendis al pasar por Emerie, y pensó, aunque no era cierto, que ella había hablado con el rey. Tal era siempre el temple de Aldarion: si creía que otros se unían para incitarlo a tomar cierto camino, enseguida se apartaba de ellos. Los herreras pueden forjar, y los jinetes cabalgar, y los mineros cavar, aunque estén casados, dijo. ¿Por qué no han de poder navegar los marineros? Si los herreros se pasaran 5 años sobre el Unque, no habría muchas esposas de herreros, dijo el rey. Y no son muchas las esposas de los marineros, y soportan lo que deben porque tal es la vida y la necesidad que ellas tienen. El heredero del rey no es marinero de oficio ni por necesidad. Hay otras necesidades además de la de ganarse el pan cotidiano, dijo Aldarion,
y aún tengo muchos años por delante. No, dijo Meneldur. Das por descontada la gracia. Erendis tiene menos esperanzas que tú, y los años son más rápidos para ella. No pertenece a la línea de Elros, y ya hace mucho tiempo que viene amándote. Se mantuvo apartada casi 12 años cuando yo solo pensaba en ella, dijo Aldarion. No pido un tercio de ese tiempo. Ella no estaba comprometida entonces, dijo Meneldur, pero ahora ninguno de los dos es libre. Y si se mantuvo apartada, no dudo de que fuera por miedo a lo que ahora parece probable que ocurra si no consigues dominarte. De algún modo llegaste a callar ese miedo, y aunque no hayas hablado con claridad, estás sin embargo obligado, creo yo. Entonces Aldarion dijo con enojo: «Sería mejor que yo mismo hablara con mi novia y no por interpósita persona». Y dejó a su padre. No mucho después, le habló a Erendis de su deseo de viajar otra vez por sobre las vastas aguas y de que había perdido el sueño y el descanso. Pero ella se mantuvo sentada, pálida y en silencio. Por fin dijo: «Creí que venías a hablar de nuestra boda». «Lo haré», dijo Aldarion. «Será no bien regrese si aguardáis». Pero al ver dolor en la cara de Erendis, se sintió conmovido y tuvo un pensamiento. «Será ahora», dijo. «Será antes de que acabe este año. Y entonces haré una nave como nunca se ha hecho, la casa de una reina sobre las aguas. Y navegaréis conmigo, Erendis, por gracia de los Valar, de Yavanna y de Orome, a quienes amáis. Navegaréis a tierras donde les mostraré bosques como nunca habéis visto nunca, donde aún siguen cantando los Eldar, o florestas más extensas que Númenor, libres y salvajes desde el principio de los días, donde aún se puede oír el gran cuerno de Orome el Señor». Pero Erendis lloró. «No, Aldarion», dijo. «Me alegro de que el mundo aún tenga cosas como las de que hablas, pero yo nunca las veré, porque no lo deseo. Mi corazón pertenece a los bosques de Númenor. Ay, si por amor a vos me embarcara, no volvería. Está más allá de mis fuerzas soportarlo, y si no viera la tierra moriría. El mar me odia, y ahora se venga de que a vos me apartara de él, aunque yo huyera de vos. Idos, mi señor, pero tened piedad, y no tardéis tantos años como ya había perdido antes». Entonces Aldarion se sintió desconcertado, porque había hablado con su padre dominado por el enojo, y ella le hablaba ahora con amor. No se hizo a la mar ese año, pero no tuvo paz ni alegría. «Ella morirá si no ve la tierra», dijo. «Pronto moriré yo si la sigo viendo. Por tanto, si hemos de pasar algunos años juntos, es preciso que parta, y pronto». Y se preparó para hacerse a la mar en primavera. Y los aventureros fueron los únicos que se pusieron contentos entre los que estaban enterados. Se tripularon 3 navíos y zarparon de la desembocadura de Virice. Erendis misma puso la rama verde de Oyolaire en la proa del Palarrán y ocultó sus lágrimas hasta que el navío dejó atrás los 9 rompemares del puerto. 6 años y más pasaron antes que Aldarion regresara a Númenor. Entonces descubrió que aún Almarian la reina le recibía fríamente y que los aventureros no eran estimados como antes, porque los hombres pensaban que Aldarion había tratado mal a Erendis. Pero en verdad había tardado más de lo que había propuesto, porque había encontrado el puerto de Vinyalaunde completamente en ruinas, y los mares se desencadenaron habían reducido a nada los trabajos de reparación. Los hombres de cerca de las costas estaban tomando miedo de los númenoreanos o se habían vuelto abiertamente hostiles, y Aldarion escuchó rumores de cierto señor de la Tierra Media que odiaba a los hombres de los barcos. Luego, cuando quiso volver, un gran viento se levantó del sur y fue arrastrado muy lejos hacia el norte. Se demoró un tiempo en Midland, pero cuando los barcos se hicieron a la mar, fueron arrastrados otra vez hacia el norte a una región solitaria de hielos peligrosos y tuvieron frío. Por fin el mar y el viento cedieron, pero cuando Aldarion miró nostálgicamente desde la proa del Palarrán y vio a la lejos el Meneldarmá, vio también la rama verde y advirtió que se había marchitado. Se sintió consternado entonces, porque una rama de Oyolaire nunca se marchitaba mientras la bañara el rocío. «Se ha congelado, capitán», dijo un marinero que se encontraba a su lado. «Ha hecho mucho frío. Me alegra, por cierto, volver a ver el pilar». Cuando Aldarion buscó a Erendis, ella lo miró profundamente, pero no se le acercó, y él estuvo un rato sindicado sin saber qué decir, cosa que nunca le ocurría.
Siéntate, mi señor, dijo Erendis, y cuéntame primero todos tus hechos. Mucho habréis visto en tan largos años. Entonces Aldarion empezó a hablar vacilando, y ella permanecía sentada mientras él contaba la historia de sus pruebas y demoras. Y cuando hubo acabado, ella dijo: agradezco a los Valar por cuya gracia habéis regresado al fin, pero también les agradezco no haber ido con vos, porque me habría marchitado más pronto que cualquier rama verde. Tu rama verde no se acercó voluntariamente al frío gelado, respondió él, pero recházame ahora, si quieres, y creo que nadie te culpará. Aunque no hay esperanzas de que tu amor sea más resistente que la bella Ollolaire, por supuesto que sí, dijo Erendis. No se ha enfriado hasta encontrar la muerte, Aldarion. Ay, ¿cómo rechazarte cuando te veo retornar tan hermoso como el sol después del invierno? Pues que empiecen ahora la primavera y el verano, dijo él, y que el invierno no vuelva, dijo Erendis. Entonces, con gran alegría de Meneldur y Amarian, la boda del heredero del rey se proclamó para la primavera próxima y se celebró puntualmente. En el año 870 de la Segunda Era, Aldarion y Erendis se casaron en Armenelos, y en todas las casas hubo música, y en las calles cantaban los hombres y las mujeres. Y después el heredero del rey y su novia cabalgaron con gran placer por toda la isla hasta que llegaron a Anduini en pleno verano, y allí Valandil, señor de Anduine, preparó la última fiesta y toda la gente de las tierras occidentales estaba allí reunida por amor de Erendis y por el orgullo de que la reina de Númenor hubiese nacido entre ellos. En la mañana antes de la fiesta, Aldarion miró por la ventana del dormitorio que daba al mar del oeste. «Mira, Erendis», exclamó, «un barco que viene hacia el puerto a toda vela. Y no es un barco de Númenor, sino de una especie que ni tú ni yo abordaremos nunca, aun cuando lo deseáramos». Entonces miró Erendis y vio una alta nave blanca, envuelta en una nube de aves blancas que volaban al sol. Y las velas resplandecían de plata, y la proa se acercaba a puerto abriendo un surco de espuma. Así acudían los Eldar a la boda de Erendis, por amor al pueblo de las tierras del oeste, a quienes tenían en particular amistad. El barco venía cargado de flores para adorno de la fiesta, de modo que cuando todos estuvieran allí reunidos, llegada la noche, se coronarían con el Elanor y la dulce Liswin, cuya fragancia apacigua el corazón. Y también habían traído trovadores que recordaban los cantos de los elfos y los hombres en los días de Nargothrond y Gondolin, en tiempos lejanos. Y muchos de los Eldar, altos y bellos, se sentaron entre los hombres a la mesa. Pero las gentes de Andunia que fueron a mirarlos dijeron que ninguno igualaba en belleza a Erendis, y dijeron que los ojos de Erendis eran tan brillantes como los ojos de Morwen el Edwen de antaño, o aún los de Abayone. Muchos regalos también trajeron los Eldar. A Aldarion, un árbol joven de corteza blanca como la nieve, y de tallo recto, fuerte y flexible como el acero, pero no tenía hojas todavía. «Os lo agradezco», dijo Aldarion a los elfos. «La madera de un árbol semejante ha de ser preciosa en verdad». «Quizá». «No lo sabemos», dijeron ellos. «Nunca hemos cortado ninguno. Da hojas refrescantes en verano y flores en invierno. Es por eso que nosotros lo apreciamos». A Erendis le habían traído un par de pájaros grises con picos y patas dorados. Cantaban dulcemente el uno para el otro con múltiples cadencias, nunca repetidas en el largo trémulo de la canción. Pero si se los separaba, volaban enseguida a encontrarse, y no cantaban si se los mantenía apartados. «¿Cómo he de cuidarlos?», preguntó Erendis. «Dejadlos volar en libertad», respondieron los Eldar, «porque les hemos hablado y les hemos dicho vuestro nombre, y se quedarán allí donde esté vuestra casa. Se aparejan para toda la vida. Quizás sí habrá muchos pájaros que canten en los jardines de vuestros hijos». Esa noche Erendis despertó, y una dulce fragancia entraba por la celosía entreabierta, pero la noche era clara,
pues la luna llena se acercaba al oeste. Entonces, dejando el lecho, Erendis miró fuera y vio toda la tierra dormida en un baño de plata. Pero los dos pájaros estaban ahí, juntos, posados en el antepecho de la ventana. Cuando los festejos acabaron, Aldarion y Erendis fueron por un tiempo a la casa de ella, y otra vez los pájaros volvieron a posarse en el antepecho de la ventana de Erendis. Por fin se despidieron de Beregar y Núñez y volvieron cabalgando a Armenelos, porque allí deseaba el rey que viviera el heredero, y había una casa preparada para ellos en medio de un jardín de árboles. Allí plantaron el árbol de los elfos, y en sus brazos cantaban los pájaros que a ellos les regalaran. 2 años más tarde, Erendis concibió y en la primavera del año siguiente dio a Aldarion una hija. Aún recién nacida era maravillosamente bella, y aumentó en belleza al crecer, la mujer más hermosa, según cuentan las historias de antaño, nunca nacida en la línea de Elros, salvo Arcansimrafel, la última. Cuando tuvieron que darle nombre, la llamaron Ancalime. En el fondo Erendis estaba complacida, porque pensaba, con seguridad Aldarion querrá ahora un hijo que lo herede, y se quedará conmigo mucho tiempo todavía, porque en secreto tenía un miedo al mar, y al poder que éste tenía sobre el corazón de Aldarion, y aunque se esforzaba por ocultarlo y no rehuía hablar con él de sus viejas aventuras y de sus esperanzas y deseos, vigilaba celosamente si visitaba el albergue de los barcos o si pasaba mucho tiempo en compañía de los aventureros. Una vez le pidió a Aldarion que subiera a bordo del Eambar, pero al entrever fugazmente una expresión de reticencia en los ojos de ella, nunca más volvió a pedírselo. No era infundado el temor de Erendis. Cuando hubo pasado 5 años en tierra, Aldarion empezó a ocuparse otra vez del señorío de los bosques, y a menudo se pasaba muchos días fuera de la casa. Había ahora en verdad bastante madera en Númenor, sobre todo como resultado de la prudencia de Aldarion, pero como la población ahora era más numerosa, siempre se necesitaba madera para la carpintería y otros asuntos, porque en aquellos días antiguos, aunque muchos tenían gran habilidad con la piedra y los metales, los númenorianos amaban los objetos hechos de madera para utilizarlos en la vida cotidiana o por la belleza del trabajo. En ese tiempo Aldarion volvió a pensar en el futuro, plantando cada vez que había tala, e hizo crecer nuevos bosques en todos los sitios en que la tierra era apta para el crecimiento de árboles de diferentes especies. Fue entonces que se lo conoció más ampliamente como Aldarion, nombre por el que se recuerda entre los que tuvieron el cetro en Númenor. No obstante, a muchos además de Erendis, les parecía que no amaba demasiado los árboles por sí mismos, y que los estimaban sobre todo por la madera que habría de servir a sus diseños. Algo no distinto le ocurría con el mar, porque, como se lo había dicho Núñez a Erendis mucho antes, a los barcos, que puede que los ame, hija mía, como obras de la mente y la mano del hombre, pero no creo que sean los vientos ni las vastas aguas lo que así le quema el corazón, ni siquiera la vista de tierras extranjeras, sino un calor que tiene en la mente o algún sueño que lo persigue. Y puede que en eso no estuviera muy lejos de la verdad, porque Aldarion era hombre de gran previsión y pensaba en los días futuros en que el pueblo necesitara más espacio y mayor riqueza, y que lo supiera él claramente o no, soñaba con la gloria de Númenor y el poder de sus reyes, y buscaba los escalones por los que podría ascender a un mayor dominio. Así fue que al cabo de un tiempo abandonó otra vez la silvicultura para dedicarse a la construcción de barcos, y tuvo la idea de un poderoso navío casto, con altos mastos y grandes velas como nubes, capaz de cargar hombres y provisiones como para una ciudad. Entonces en los astilleros de Romena se afanaron las sierras y los martillos, mientras que en medio de muchas naves más pequeñas, las cortisas de un enorme casco iban cobrando forma, y todos se asombraban y maravillaban. Turufanto, la ballena de madera, lo llamaron, pero ese no era su nombre. Erendis supo esto, aunque Aldarion no se lo había contado, y se sintió inquieta. Por tanto, un día le dijo:
¿Qué es todo eso que se oye de barcos? Señor de los puertos, ¿no tenemos suficientes? ¿A cuántos hermosos árboles se les ha quitado la vida este año? Hablaba ligera y sonreía. El hombre en tierra en algo ha de ocuparse, aunque tenga una esposa bella. Los árboles crecen y los árboles caen. Planto más de los que son derribados. Él también hablaba en tono ligero, pero no la miraba a los ojos, y no volvieron a hablar de esas cosas. Pero cuando Alcanime tenía casi 4 años, Aldarion le declaró por fin abiertamente a Erendis su deseo de volver al mar. Ella se quedó sentada en silencio, porque él no había dicho nada que ella ya no supiera, y de nada servían las palabras. Aldarion se demoró hasta el cumpleaños del Alcanime, y le prestó mucha atención ese día. La niña reía y estaba contenta, al contrario de lo que ocurría con otras gentes de la casa, y cuando la llevaron a la cama, le preguntó a su padre: ¿A dónde iremos este verano? Me gustaría ver la casa blanca del país de las ovejas del que mami me habla. Aldarion no respondió, y al día siguiente abandonó la casa y se ausentó por varios días. Cuando todo estuvo rento, regresó y se despidió de Erendis, y a pesar de ella, los ojos le llenaron de lágrimas. Él se apenó, pero también se sintió incómodo, porque estaba decidido, y se le había endurecido el corazón. Vamos, Erendis, 8 años me he quedado. No puedes retener por siempre con dulces lazos al hijo del rey que lleva la sangre de Tuor y Erendil, y no voy al encuentro de la muerte. Pronto volveré. Vamos, Erendis, 8 años me he quedado. No puedes retener por siempre con dulces lazos al hijo del rey que lleva la sangre de Tuor y Erendil, y no voy al encuentro de la muerte. Pronto volveré. ¿Pronto?, dijo ella. Pero los años son implacables y no los traeré con vos, y los míos son menos que los tuyos. Mi juventud se va, ¿y dónde están mis hijos y dónde está el heredero? Durante mucho tiempo y demasiado a menudo ha estado muy frío mi lecho últimamente. A menudo y últimamente creí que así lo preferías. Pero no nos enfademos aunque no seamos del mismo parecer. Mírate en el espejo, Erendis. Sois hermosa, y la sombra de la vejez ni siquiera os ha tocado. Tienes tiempo de sobra para mi profunda necesidad. 2 años. 2 años es todo lo que pido.